En el estudio que vamos a compartir hoy día, como les decía, está por el Ministerio Puentes para la Paz, por Shalira Sprinkle, y tiene que ver, ¿cierto?, con cristianos también que están apoyando al pueblo de Israel en toda su dimensión. Y aquí nos dice este artículo: por amor a la Torá. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Hay una cita aquí de Benjamín Netanyahu. Dice, él dijo lo siguiente: la Biblia es el fundamento de nuestra existencia. Unifica al pueblo judío, así como lo ha hecho por muchas generaciones. No solo sirve como fundamento, sino también como un mapa y un compás. La Biblia es siempre relevante para los problemas y los retos de hoy día. Nos inspira, es fuente de vida para nuestro pueblo, y creo que es importante que fomentemos el estudio de la Biblia y el amor hacia la Biblia en todas partes de la nación. Benjamín Netanyahu en uno de sus discursos. El fundamento, ¿cierto?, de la existencia del pueblo judío, podemos decir hoy día que es la Biblia, la Torá, la Tanaj. Trae unión al pueblo judío. Si algo que ha mantenido al pueblo hasta el día de hoy ha sido la escritura, la Torá. Si algo que ha mantenido al pueblo con su costumbre generación tras generación, un fundamento, una guía, un manual de usuario hacia dónde ir, ha sido la Torá. Y hasta el día de hoy, en el moderno Estado de Israel, que es una democracia, que a lo mejor no es una teocracia, centrado, ¿cierto?, en Dios y todas las decisiones en torno a la Torá, sino que también es una democracia, pero por supuesto que la Biblia y los aspectos que se desprenden de ella son fundamentales para el Estado hoy día de Israel. Y lo son así para todos los judíos, de alguna u otra manera. Siempre va a representar algo para un judío. Para el pueblo judío, la Torá podría referirse simplemente a los primeros 5 libros de la Biblia, o a toda la escritura hebrea, ¿ya? Para un judío, la Torá es tanto los primeros 5 libros de la Biblia, como también todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, o la Tanaj, la Biblia hebrea. La palabra Torá usualmente se traduce como ley, pero que es lamentablemente, porque da la impresión de que la palabra de Dios, o la mayor parte de ella, no es más que un conjunto de leyes y reglamentos. Pero no es así. Si bien se le traduce así como la ley de Dios, la Torá no es que simplemente es leyes y reglamentos y ya. La Torá contiene historia. De hecho, parte con una narración que leeremos prontamente, mañana de hecho. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Tashamayim bet haaretz, los cielos y la tierra. Y la Torá parte con relatos, con historias de nuestros patriarcas, no solamente leyes, no es un código de leyes, aunque sí lo contienen. Una mejor traducción del término hebreo sería dirección e instrucción, una enseñanza, una directriz. Torá significa, como lo hemos visto en el estudio de Ayesod, que significa instrucción, enseñanza. Jeff Benner, el fundador del Centro para la Investigación del Hebreo Antiguo, explica: cuando un padre le enseña a su hijo una nueva tarea, este demuestra la disposición de aprender, pero no capta plenamente la enseñanza. El padre no castiga al hijo, sino que lo anima y fortalece la enseñanza. La Torá de Dios son sus enseñanzas dadas a sus hijos con amor para animarles y fortalecerles. Así es la Torá. Hoy día para nosotros la Torá es una fuente de inspiración, y por supuesto lo es para todo el pueblo de Israel. Pero Torá no es ley fundamentalista, no es algo que la llevamos al extremo, sino que es una enseñanza y una instrucción. Muchas veces no seguimos y no actuamos de acuerdo a la instrucción y la enseñanza. Eso no quiere decir que lo hagamos adrede. A lo mejor no hemos venido al entendimiento. La Torá debemos verla de esa manera. Tenemos que recibir una enseñanza, una instrucción. Entonces, cuando alguien nos enseña y ve que a lo mejor nos falta aprender, ¿qué hace? Tiene paciencia, trata de fortalecer, trata de animar a la persona o al alumno para que aprenda. No lo desanima inmediatamente. Alguien podría pensar de la Torá: pero por cuanto todos pecaron están destituidos de la ley de Dios, de la gloria de Dios. O sea, si alguien no cumplió la Torá, se cayó de todo, este pecador, y se acabó y todo. Pues no es tan así. La vida no es tan así. Dios no nos juzga de esa manera.
Por supuesto, Dios entiende los tiempos, entiende nuestro nivel de conocimiento, lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿Qué es lo que a Él le interesa? Que el día de mañana podamos aprender lo que ayer todavía no sabíamos, no aprendíamos. Le interesa animarnos y fortalecernos en la instrucción, no tirarnos hacia abajo. No, es que estos no creen, no, es que estos están equivocados ya. No es tan así. Dios quiere enseñarnos y educarnos. Y así ha hecho el pueblo de Israel con la Torá, fortalecer la enseñanza de generación en generación. La raíz para el sustantivo Torá es la forma verbal de la palabra yará, que significa señalar, encaminar, darle al blanco, darle a la señal. Esa significa la raíz del verbo, la raíz de la palabra Torá, darle al blanco, apuntar y darle a lo correcto. De esa manera la Torá de Dios nos señala el camino hacia la vida y nos preserva de los caminos que conducirían a la destrucción de nuestras almas. La Torá nos direcciona para que busquemos la vida, busquemos lo bueno y que apartemos nuestros pies de la mala instrucción que finalmente nos lleva a la destrucción, el mal consejo, la mala guía, el error, ¿cierto? ¿A qué nos lleva? A caer en uno y otro obstáculo. Pero el Eterno, ¿qué quiere? Que no seamos destruidos, que no caigamos en la trampa, sino que seamos librados y nos encaminemos para bien. Esa es la Torá. Para nosotros, el Brit Hadashah también es parte de esa instrucción de Dios que nos señala el camino. Para el judío solamente es la Tanaj, el Antiguo Testamento, por así decirlo, la Biblia hebrea. Para nosotros también el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, también es para nosotros una instrucción que nos ayuda en este camino. La Torá de Dios son sus enseñanzas dadas a sus hijos con amor para animarles y fortalecerles. Esa es la Torá. Enseñanza para animar y fortalecer. No para destruir, no para derribar, sino al contrario, para levantar y para ayudarle a alguien que lo haga bien. No para decirle a alguien, tú no sabes hacer esto, largo de aquí, sino animar a que él aprenda también a hacerlo. Esa es la Torá. La preservación de la Torá. ¿Cuán agradecidos debemos estar con el pueblo judío por haber preservado la integridad de la Biblia desde tiempos de Moisés? ¿Cierto? ¿Por qué hemos recibido la Biblia? Porque el pueblo judío la ha preservado. El mundo no comprende cuán meticulosamente hicieron eso hasta que descubrieron los rollos del Mar Muerto. Es decir, cuando se hizo este gran descubrimiento, el mundo vino a saber hasta qué nivel llevaron la conservación de estos rollos. Hasta dónde estuvieron dispuestos a llegar para conservar estos escritos. Anteriormente las copias más antiguas solo eran del año 915, de la era común, después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto datan de casi 1000 años antes de eso incluso. Asombrosamente encontraron muy poca diferencia entre esas copias y la Biblia hebrea moderna. Es decir, hubo un descubrimiento muy grande del siglo anterior, los rollos del Mar Muerto. Se descubrieron unas cuevas en Qumran, al lado del Mar Muerto, ¿cierto?, en Israel. ¿Y qué es lo que pasó allí? Por ahí en la zona de Judea, encontraron estos rollos que tenían prácticamente 2000 años. Y los más antiguos que teníamos de la Biblia tenían 1000 años. Es decir, encontramos libros que tenían 1000 años, habían sido escritos 1000 años antes. Y con todo eso, cuando comparamos la Biblia que habíamos tenido hasta ese momento, o hasta el siglo pasado, con esos rollos nos dimos cuenta que la preservación había sido muy precisa. Había muy pocas diferencias. Eso se debe a las reglas muy estrictas que han seguido los escribas de la Torá. Como aquí se describe en el sitio web, extraído del sitio web del Museo de la Biblia Virtual, de Virtual Bible Museum. Dice, aunque la Biblia de los escribas se aprendían las escrituras de memoria, no se les permitía escribir una sola palabra de memoria. Cuando los escribas judíos tenían que transcribir los textos de la Biblia, no podían escribir ninguna palabra de memoria. Deberían usar el texto, el tikkun, el texto de comparación, de restitución, o perfecto, que fue pasado de generaciones a generaciones. Ellos debían mirar cada palabra, cada letra incluso.
Ellos no podían llegar y transcribir la Biblia de memoria. No, tenían que mirar el texto antes de transcribir y hacer las copias. Hasta ese nivel tenía la meticulosidad para conservar la Torá. Cada palabra tenía que ser corroborada con copias más viejas. Y luego la escribían. O sea, cada copia era cotejada con una copia anterior a ver si de verdad era fidedigna. Una vez que el pedazo de pergamino estaba completo, las letras, las palabras, los párrafos tenían que ser contados y salir idénticos al documento original. En ese tiempo no tenían impresora, no tenían cámaras fotográficas, pero se esforzaban por hacer una copia idéntica. Cada letra tenía que ser clara y legible, y ninguna letra podía tocar a la próxima. Cada letra tenía que tener su espacio. Si tuviese un solo error, la página entera tenía que volverse a copiar. Imagínese, a lo mejor piense usted en una copia, o no sé, en el colegio, universidad, donde sea, haya copiado una receta. Cualquier letra que estuviera de más o de menos, que usted se equivocó, toda esa hoja era desechada y tenía que volverse a copiar. ¿Para qué? Para que el texto se mantuviera original, fidedigno. Ese era el nivel de meticulosidad con el que el pueblo judío logró conservar estos textos. Luego, cuando el pergamino estaba perfecto, tenía que ser chequeado por 3 rabinos antes de que se cosiera otros pedazos de pergamino para formar el rollo entero. O sea, una vez que se vio que no tenía ningún defecto esa parte del texto, ese pergamino, venían 3 rabinos a cotejar de que de verdad ese texto era verídico, era original. Un rollo de la Torá consiste en como 250 páginas de pergamino, y si de desenrollarse completamente podría medir 91 metros de largo. Eso es más o menos lo que escribían estos. 91 metros de largo de Torá, escritura a mano. Cada página cotejada. Aun cuando el rollo ya estaba finalizado, era revisado durante 30 días. Imagínense todo el proceso que tenían. Si una o 2 páginas tuviesen errores, esos errores serían corregidos y el rollo podría ser usado. O sea, después de corroborar que cada página no tenía error, vuelven a revisar. Y si vuelven a revisar y encontraron 1 o 2 errores, bueno, como ya el pergamino estaba completo, podían corregir eso y el pergamino estaba fiel, finalmente, y se dejaba y pasaba la prueba. Pero si 3 o más pergaminos tuviesen errores, el rollo no sería apto para su uso y tendría que copiarse todo de nuevo. Si solo 3 páginas tuvieran errores, tendría que hacerse de nuevo. ¡Wow! Que cuando nosotros hoy día miramos, ¿cierto? Las organizaciones que hacen procesos, que hacen, ¿cierto?, toda su labor de cómo fabrican, cómo procesan, cómo venden, tienen controles. Bueno, eso mismo hacía el pueblo judío, tenía control sobre cada página, sobre cada letra, tenía supervisores que estaban allí para darle un sello de calidad. Esta Torá puede ser aprobada y sale, ¿cierto?, y puede ser usada. Hasta ese nivel realmente hacían ellos para conservar la Torá. Y si un rollo se pusiese viejo y desgastado, su uso sería descontinuado, dada la posibilidad de que alguien la copiara, la usara para hacer copias, corriendo riesgo de cometer algún error debido a las letras desgastadas o manchadas. Entonces, cuando un rollo ya llegaba, se desgastaba demasiado, se desechaba para que no sirviera para cometer algún error de algún copista. Hasta ese nivel. Otro dato que lo hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Cómo se llamaban ellos los escribas en hebreo? ¿Cómo se llamaban? Soferim. Soferim, ¿cierto? Y soferim en hebreo significa contadores. Viene la palabra sofer que es un contador. Más que un escriba es un contador realmente. Porque la palabra, por ejemplo, sofer también está relacionada con la palabra mispar, que es un número. Ellos contaban cada letra de cada verso, de cada capítulo, de cada página que copiaban. Por eso se les llama así, a los escribas se les llama contadores, porque ellos copiaban letra a letra.
sabían cuántas letras tenía un verso, capítulo, un libro, toda la Torá. Hasta ese nivel llevaban todo esto. Los escribas aprendían a formar cada letra de manera uniforme y no según la ortografía personal del escriba. Es decir, todos tenían que aprender un tipo de caligrafía para evitar que otros copistas no la pudieran leer. Para que nadie dijera, mira, no te entiendo la letra. No, todos hacían el mismo tipo de letra. Ese método tan escrupuloso de copiar las escrituras nos debe hacer apreciar y valorar mucho más los primeros 39 libros de nuestra Biblia. Por otro lado, los cristianos también han pagado un alto precio para darnos la palabra de Dios. Así es, muchos de los primeros traductores de la Biblia a otros idiomas fueron asesinados. Muchos traductores modernos han pasado gran parte de sus vidas entre poblaciones extrañas para darle la Biblia en su propio idioma. Y otros han contrabandeado incluso Biblias a lugares donde han sido prohibidas. Entonces, más adelante también, cuando el pueblo cristiano atesoró también la Biblia como fuente de verdad, como fuente de consulta, de aprendizaje, también muchas veces tuvieron que pagar un alto precio para que llegara a nosotros la Escritura. Por eso debemos valorar nuestras Biblias, lo que hoy día tenemos en nuestro teléfono, prácticamente, y en nuestras casas. A veces, más en el teléfono. Sigamos entonces, la reverencia por la Torá. La Torá no solamente fue copiada con gran diligencia, sino que también con una gran reverencia. No solamente con mucho cuidado, sino con mucho respeto. El sitio web anterior también añade lo siguiente. Los escribas tenían que hablar y cantar a voz audible cada palabra mientras escribían. Lavaban sus manos antes de cada sesión, no solo para que estuviesen limpias, sino para preparar su corazón y mente, para realizar el acto sagrado de redactar la palabra de Dios. También oraban antes de cada sesión, pero cuando escribían la palabra, ahí el Yod He Vav He, el nombre de Dios, el escriba tenía que lavar la pluma y bañar su cuerpo entero en una mikvé, un estanque natural de agua corriente. Es decir, dice que cuando ellos escribían tenían que recitar como en voz alta cada letra que iban escribiendo. ¿Para qué? Para que supieran lo que estaban haciendo, no se distrajeran. O sea, pues la Bet, cantaban la Bet y escribían. La Resh, y así. La Aleph, la Shin, la Yod, la Tav, Bereshit. Y tenían que hacerlo en voz audible. Y dice que antes de escribir tenían que hacer un lavado de manos. No solamente para preparar su mano, como dice ahí, sino su corazón. Como dice el Salmo, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cierto? Entonces dice que además cuando se escribía el nombre sagrado de Dios, ellos también se hacían un baño completo ritual. Y lavaban la pluma antes de escribir el nombre sagrado. Aunque existen prensas en la actualidad, todos los rollos de la Torá son copiados a mano por escribas, siguiendo la misma regla de los tiempos antiguos. Es decir, hoy día, hasta el día de hoy, los rollos de la Torá son escritos así. Los rollos kosher son así. Hay un escriba, va letra por letra según todas estas leyes que hemos leído y muchas más. Les toma por lo menos un año copiar los 5 libros y el rollo podría costar $10,000 o más. Así que una Torá es la posesión más preciada de una sinagoga. Bueno, una Torá nueva puede costar así $10,000. Estamos hablando de lo que costaría un vehículo, ¿no? Pero también se pueden conseguir obviamente algunas usadas a un precio menor, quizás $2,000, $3,000, hasta por ahí incluso. Pero un rollo nuevo, imagínense, se demora un año en hacerse. Un año. Es un trabajo de un año. Por eso es que las sinagogas atesoran tanto sus rollos de la Torá. La palabra Torá es femenina, así que es tratada como una novia. Por eso, varias veces, le iba a mencionar yo, por eso se le viste a la Torá. Por eso se le arropa, se le embellece. Como una novia. Varias veces he presenciado la alegre procesión en la calle, dirigida por el rabino y los miembros de una sinagoga
mientras recorren el vecindario luego de haber comprado o recibido un nuevo rollo de la Torá. Se levanta, ¿cierto?, una pequeña, por así decirlo, una sucá, una pequeña tienda, donde van paseando la Torá hasta llegar a la sinagoga, ¿cierto? Se hace una celebración. Un camión muy decorado en luces, una enorme corona alumbrada en la parte superior, abre el camino lentamente. Van acompañados de alegre música para que las personas salgan de sus hogares a la calle, y luego el rollo de la Torá va detrás, bajo un dosel o un toldo, con hombres danzando alrededor. Todo un acontecimiento cuando llega una Torá a una sinagoga. Cada rollo está protegido por una fina cubierta de seda o terciopelo, o un estuche labrado de oro y de plata. Encima lleva un adorno de plata y una corona de plata. Las asas de madera, ¿cierto?, las manillas, también llevan adornos de plata con campanitas, parecidas a las que usaban los sumos sacerdotes sobre su ropa. Y cuando remueven un rollo del arca, del armario, del Aarón, la congregación se para en reverencia. Un hombre entonces carga el rollo tiernamente alrededor de la sinagoga y los miembros de la congregación lo pueden tocar y besar. Ellos no adoran la Torá, sino que reconocen su santidad y expresan su amor hacia ella. Como decíamos, la Torá es tratada como una novia. ¿Por qué? Porque recuerda el pacto que tiene el Eterno con su pueblo. ¿Cuál es ese pacto? Las palabras, los mandamientos. Como cuando Moshe descendió con las tablas de la ley, ¿cierto? Bajó con ellas y las entregó al pueblo de Israel, como un pacto. Hasta el día de hoy se conserva ese pacto a lo largo de la historia con este rollo de la Torá. Entonces, la Torá es guardada en un armario, en el Aarón, es sacada, y la gente, ¿cierto?, hace reverencia, no ante algo común, no es como una procesión, aunque se le podría llamar así la procesión de la Torá, cuando se hace el paseo, pero no es como la procesión, podríamos decir, católica en este sentido, sino que es un acto de reverencia que se reconoce que esta es la palabra, esa es la palabra de Dios. Y por lo tanto la apreciamos, la amamos y es parte de la congregación, un adorno hermoso. Por eso es importante señalarlo, no es algo que no es un ídolo la Torá, pero sí es un acto muy, es un artefacto muy amado y querido por todas las personas. La Torá, la palabra, de donde viene la enseñanza, el libro de donde aprendemos y hemos recibido palabra de Dios. Se honra la palabra de Dios no solamente durante los servicios de la sinagoga y fiestas especiales, sino que a lo largo de todo el día. Ellos besan la Torá cuando entran y salen de una habitación o edificio al tocar la mezuzá, ¿cierto? Hay una mezuzá, la tocamos y llevamos, ¿cierto?, a la boca, damos un beso. Una pequeña caja que es la mezuzá, una pequeña caja fijada en las puertas que contienen también extractos de las escrituras, donde dice Oye Israel, por ejemplo. Los hombres llevan encima la palabra de Dios cuando se ponen el manto de oración sobre su cabeza, en el talit. Y en las cajas también, de las escrituras sobre la frente y en el brazo, en las oraciones matutinas, como los tefilín. Los flecos, una forma de amarrarlos y a veces denominado como las escrituras en tela, son los símbolos de las 600 leyes de la Torá. Es decir, el pueblo de Israel se adorna con la Torá. Ese es el libro sagrado, ese es el libro que hemos recibido palabra, lo honramos, lo vestimos y lo usamos y lo practicamos. Por lo tanto es lo que llena toda la casa, la sinagoga, se pueden llenar las paredes a lo mejor de versículos, de imágenes de la escritura, demostrando en el fondo todo ese amor y ese respeto que se tiene por ella. El judío ortodoxo considera que no orar con tefilín por la mañana es señal de una falta de respeto para Dios, ya que oramos sin recordar sus mandamientos. Por eso se ora con el tefilín, para que siempre esté el mandamiento de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nos dirigimos delante de Él. Porque no hay otra manera en que el pueblo de Israel se dirija ante Él, sino recordando todo lo que Él nos ha dado a nosotros. No solamente le pedimos, no solamente nos acercamos a Él, sino que ya Él nos ha acercado a Él. Ya Él ha dado un pacto para que nos acerquemos a Él.
Y tenemos siempre eso en mente, sus preceptos. Por eso siempre se ora o con el talit, o con los tzitzit, o con el tefilín, las cajas, ¿cierto? Estas cajas negritas que ya se colocan en la frente y en el brazo. Salvo en Shabbat, que el Shabbat de por sí es una señal, un recuerdo, por eso no se usa en Shabbat. Recitan también una hermosa porción de la Biblia mientras amarran la tira del cuero del tefilín alrededor de la mano y los dedos forman la letra Shin. ¿Cierto? Se coloca el tefilín haciendo una letra Shin en la mano. Una letra como una W o como una W en la mano, que es la letra de el Shaddai, el poderoso, el todopoderoso. Y se dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. Mientras se hace todas estas vueltas se coloca el tefilín, se va recitando: te desposaré conmigo. Es decir, esa marca que lleva el pueblo judío cuando dice: y estas palabras las pondrás sobre tu frente, las atarás en tu mano. Allí el pueblo dice: te desposaré conmigo. Es decir, me comprometo contigo para guardar tu palabra, en fidelidad, en amor, en misericordia, y conocerás al Señor. ¿Puede imaginarse a sí mismo recitando ese verso todas las mañanas al Señor? Cada mañana, diciéndole: te desposaré conmigo para siempre. Recordando las palabras de Dios a través del profeta. Oseas, que Él se desposa con nosotros cuando nosotros nos comprometemos a guardar su palabra. Todos estos actos les recuerda quiénes son, que son un pueblo bajo el pacto con Dios y que deben andar según las instrucciones de Dios donde quiera que vayan y con todo lo que se encuentren. Nosotros todavía tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos judíos respecto a su observancia de la palabra de Dios. No adoramos la Torá, sino que reconocemos su santidad y expresamos nuestro amor hacia ella. Así que del pueblo judío, de las prácticas que nosotros también, nuestra comunidad, llevamos a cabo, ¿cierto? En consonancia con lo que hace el pueblo judío, ¿qué es lo que traemos, ¿cierto?, a colación? Todo esto: el amor, la reverencia, el compromiso, el respeto, el ser parte, la identidad, entender el llamado y el cuidado y el embellecimiento que merece también la palabra de Dios en nuestra vida. Que la palabra no es para ser tratada como algo inferior. De hecho, una Torá no se coloca bajo otro libro, siempre se coloca encima, según la ley, la halajá, la ley judía. Porque la Torá no puede estar bajo otra cosa, ¿cierto? Siempre tiene que estar arriba, tiene que ser embellecida, puesto en alto, no debajo. Y todas estas cosas que hace el pueblo judío van embelleciendo también el conocimiento y la práctica de la Torá. De esta manera y el pueblo judío ha hecho la Torá parte de su vida en santidad. Una de las cosas que el Eterno nos demanda es vivir en santidad. Pero ¿cómo vivimos en santidad? Practicando su palabra, teniendo fe, creyendo, sí, amén. Pero también demostrándolo, llenándonos, ¿cierto?, de lo que nos da la santidad, que es la Torá. A través de estos artefactos, a través de nuestros hogares, que a veces tenemos un lugarcito, ¿cierto?, donde colocamos la mezuzá o un artefacto. Mostramos nuestro amor hacia ella. Hermoso. Bien. El estudio de las instrucciones de Dios. El amor y la reverencia hacia la Biblia es lo que motiva a leerla, pero ¿cuántos de nosotros la estudian de verdad? Aquí también los judíos nos pueden servir de ejemplo. Entre el pueblo judío, los ortodoxos son los más estudiosos de la Torá. Muchos pasan su vida en el estudio, o sea, estudian toda la vida la Biblia. Sin embargo, no solo los que deseen ser rabinos pueden estudiar en una yeshiva, en un centro de estudio, incluyendo algunas mujeres en ciertas ocasiones. A veces pensamos que el estudio se centra meramente en la letra de la ley, pero según el maestro judío de la Torá, eso no es cierto. Uno de repente podría decir: no, ellos estudian la letra, solo la letra. Nosotros tenemos el espíritu, ellos tienen solo la letra. Pero ¿realmente el judío busca solo la letra de la Torá? ¿O busca algo más allá? El estudio de la Torá debe hacerse en el espíritu correcto. Es esencial que se capte el espíritu de la Torá, no simplemente la letra.
porque la letra de la ley produce una obediencia seca y carente de significado, pero cuando el espíritu es captado, crecemos para amar y obedecer con gozo las leyes de Dios, que es la única manera aceptable de vivir la Torá. Esto lo dice Pablo, lo dice Shaul, lo dicen los rabinos. Este término ¿cómo se llama? De la letra de la ley y el espíritu de la Torá, seguir la letra el espíritu, de la Torá, es algo que ya se hablaba desde la época de Yeshua. No es algo totalmente nuevo. Siempre la intención de estudiar la escritura es buscar el espíritu. Estudiar la letra para buscar el espíritu de lo que hay detrás de ella. La reflexión, la profundidad, siempre ha sido ese el objetivo. Aun cuando hay una ley que parece muy superficial, el punto es lograr encontrar lo que hay detrás. Reflexionar la Torá, el espíritu que hay detrás, lo que nos motiva, lo que el Eterno nos está llamando a hacer. Detrás de eso incluso. Más allá de lo que nos llamó a hacer, lo que está dentro de nosotros. El llamado a estudiar la Torá es ese. No solo una lectura, sino que algo en profundidad. Una de las oraciones que recitan cada mañana dice: que sea tu voluntad de nuestro que nos acostumbres a tu Torá y nos apegues a tus mandamientos. Nos dice que tú hagas dulce la Torá en nuestra boca, y que tengamos el mérito de que esta Torá pueda pasar de generación en generación. Tengamos el mérito de que nos habitúes a la Torá y nos apegues a tus mandamientos. Eso es lo que reza y dice, ¿cierto?, un judío, y lo que aparece en el Sidur. Y lo que practicamos. ¿Qué petición más hermosa? Estar apegado a la palabra de Dios. El doctor John Ger, fundador y director ejecutivo de la Fundación Restauración, escribe que para el judío el estudio de la Torá es la forma más elevada de adoración. No es estudiar para comprender, es estudiar para hacer. Y ese es el propósito del estudio, aplicarlo a la vida diaria. Si no estudiamos, no sabremos cómo vivir. Sin embargo, si no sabemos cómo estudiar adecuadamente, llegaremos a respuestas erróneas. Y esto es algo que también es quizás nuevo para la vida, a lo mejor, no es tan nuevo para todos, pero es un paradigma muy profundo en el judaísmo. Una forma elevadísima de adoración es estudiar. No solamente es adorar, es cantar, alzar las manos, entrar en un momento profundo. No solo eso, sino que más allá es estudiar la palabra. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hemos recibido de parte de Él? La palabra, la escritura, lo que está allí. Por lo tanto, el estudio profundo, el saber qué hacer, el encontrar la voluntad de Dios a través de la escritura, es una forma elevada de adorar a Dios. No solamente cantando, que por supuesto también está bien. Y de hecho por eso la Torá, cuando se estudia, también se canta muchas veces, se recita en voz alta, para tener todo eso complementariamente. Es una adoración el estudio. Muchos creyentes que no estudian la Biblia regularmente dicen, con cierta validez, que no la lean porque es muy difícil de comprender. Es cierto, no es tan fácil muchas veces. ¿Cuántos libros escritos de hace 2000 o 3000 años ha leído usted recientemente? Bueno, difícil, ¿no? Tenemos poca escritura de tanto tiempo. Tenemos las canciones antiguas más conservadas de la época de los griegos, del principio de era. Tendríamos otros poemas bien antiguos, pero un documento tan antiguo como la Biblia que se pueda leer hasta el día de hoy es difícil. Por eso vemos tantas versiones que nos facilitan a veces el entendimiento de ella. El hecho de que la podamos leer en nuestro propio idioma y tiempo es muy asombroso. Es un libro tan antiguo que requiere ser leído de manera diferente a cualquier otro libro. Veremos algunos versos que nos deben animar a esta tarea. Y ahí vamos pasando a la última parte de este estudio. Entonces, la Torá no es tan sencilla de leer. La Biblia no es tan fácil. Uno tiene que entender la intención también del escrito. No toda la escritura tiene la misma intención. Hay diferentes géneros. Hay mandamientos, sí, pero hay historias. Hay parábolas. Hay profecías. Hay oráculos. Hay hechos históricos.
hay diálogo, ¿cierto? Hay diálogo consigo mismo. Es muy profunda la Biblia, es difícil de entender fácilmente. Pero podemos reflexionar sobre ella y ver también el reflejo de aquellos hombres o mujeres que se esforzaron por acercarse a Dios, por hacer su voluntad. Y cómo también eran como nosotros, seres de carne y hueso, que tenían sus fallos, sus errores, pero que en la medida que pudieron se esforzaron por seguir la voluntad de Dios. Eso también es nuestra guía también. No somos perfectos, no lo vamos a hacer todo bien. Por eso la Torah nos anima, nos fortalece. No es algo que nos destruye y nos bota al suelo. No es eso. Ayuda, ¿cierto?, para instruirnos. Vamos a ver a la última sección entonces. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que representa para nosotros hasta el día de hoy? ¿Qué es entonces la palabra, la dabar? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. Ningún otro libro representa una palabra viva. Ningún otro libro puede penetrar hasta el alma y el espíritu, para llegar al centro del corazón del hombre, incluso detectar los pensamientos, motivaciones y emociones. Ningún otro libro puede llegar hasta la duda y la incredulidad. La Biblia, ¿cierto?, nos hace reflexionar profundamente. Nos hace vernos como en un espejo. De hecho, eso es la Biblia. La Biblia es un espejo. La Biblia no es un libro ideal, ejemplar, utópico. Al contrario, es un libro lleno de humanidad, lleno de errores, lleno de personas con sus frustraciones y sus bajas pasiones. Pero es un espejo de cada uno de nosotros, como somos. ¿Y qué tenemos que hacer también para salir de ello? ¿Cuáles son las convicciones que debemos tener para no caer muchas veces en un error? Para no caer en el engaño del corazón, sino discernir. Nos ayuda a entender nuestra vida. No es un simple libro, sino que es una espada. Charles Spurgeon se imaginaba que David valoró grandemente la espada que usó para decapitar a Goliat, porque tenía la mancha de la sangre de Goliat. Nuestra espada tiene la mancha de la sangre de uno, de Yeshua. Así que debemos valorarla grandemente y usarla con mucho cuidado. Nuestro artefacto de victoria, nuestra espada, ¿no?, de que somos victoriosos, es su palabra. Cuando una persona realmente es victoriosa y vive como una persona victoriosa, cuando se mueve, cuando actúa conforme a la palabra del Eterno, cuando anda conforme a su voluntad. En ese momento actúa, ¿cierto?, como una persona que ha triunfado. Pero la persona que no vive conforme a los principios que se nos enseñan, es como realmente si no valorara, si no viviera en victoria, y realmente todavía le falta algo. Es una espada de doble filo. ¿A qué apunta finalmente su espada? Sus errores. Se daña a sí mismo cuando no cumple lo que él sabe que tiene que hacer. Por eso tenemos que saber cuál es el precio de esta palabra y qué es lo que busca finalmente. La espada no busca nuestra muerte, sino que busca, ¿cierto?, que muramos a nuestro viejo hombre, a vieja mujer, que finalmente encontremos una nueva vida, una espada de victoria, no para morir nosotros mismos, no para matar a los demás, nosotros mismos, y poder crecer. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos dice Shaul también: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es inspirada para todo, finalmente, para edificar, para hacer buenas obras. Debemos recordar que cuando se escribió este verso, la escritura a la que se refiere, la escritura a la que se refería Pablo, Shaul, es a la Torá, a los salmos y a los profetas. El Brit Hadashah no estaba escrito todavía, el Nuevo Testamento. Cuando él dice que toda escritura es inspirada, se refiere al Antiguo Testamento, a la Tanaj, la Biblia hebrea. Pablo decía que toda escritura, toda la palabra de Dios, casi el 99% de la Biblia, la que muy pocos creyentes leen, nos hace perfectos y aptos para hacer cualquier cosa que nos pida el Señor.
Ahí ese paréntesis dice que en el fondo, según algunas encuestas, parte del cristianismo confiesa que no lee la Biblia. No lee el Antiguo Testamento, que es prácticamente el 60% de toda la Biblia. Dice que todo eso nos hace perfectos y aptos. ¿Qué parte ese 60% que algunos quizás han dejado un poco de lado? Que hoy día nosotros hemos retomado, ¿cierto? A través de este estudio y de todo lo que estamos practicando. Espero que este estudio también sea abierto, no solamente para nosotros que guardamos todo esto, ha sido explicado también para las personas que son cristianas, a lo mejor, que están aprendiendo. Siempre la intención que podamos explicarle esto a todos, ¿cierto? Y podamos ayudarlos también a comprender la Biblia. Fíjese lo que perdemos si no estudiamos la Biblia. Enseñanza doctrinal, verdades fundamentales en la Escritura. Doctrinal, reprensión, que nos convence de nuestro error. Corrección, que nos restaura o endereza. Instrucción en justicia, que es el adiestramiento repetitivo para lograr el cambio de conducta. O sea, si nosotros no estudiamos realmente la Biblia de manera real, nos perdemos verdades, valores fundamentales, entendimiento, reprensión, no cambiamos, no corregimos y probablemente tampoco practicaremos lo bueno si no la estudiamos seriamente. Recuerde, todo eso lo podemos encontrar en la Tanaj. Y en el año 397 de la Era Común, la Iglesia también reconoció los libros del Brit Hadashah como palabra de Dios. Además, 2 de Pedro 3, 15 y 16, Pedro sitúa las cartas de Pablo al nivel de las escrituras de hebreas. Así que con toda esa escritura junta tenemos una poderosa herramienta en nuestras manos. Todo lo que nos ha llegado a la luz de la Torá, de la escritura de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento que se le llama, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y los dichos de Yeshua, los dichos de los apóstoles, toda la instrucción que hemos recibido es útil, buena para enderezar nuestro camino, para ser reprendidos, para aprender realmente lo bueno y para conducirnos conforme a su voluntad, para que Él viva bien o para que nosotros vivamos bien. Para que nosotros vivamos bien, para que llevemos una vida con alegría, una vida con bien, que no tengamos arrepentimientos, que hagamos lo correcto y que sepamos conducirnos conforme a la justicia y la misericordia en este mundo. Y que nuestro paso no sea simplemente una acción libre y se hizo y ya, sino que tenga un propósito, tenga un valor, darle un valor a esta vida. Para eso la Torá, la Escritura nos ayuda a crecer como persona. No le ayuda a Él, nos ayuda a nosotros, realmente. Más que nada, más que cualquier otra cosa. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Eso significa que debemos esforzarnos diligentemente en el estudio de la palabra. La palabra griega diligencia implica ser celoso, persistente, intenso, ferviente o dedicado. Que en hebreo también tiene ese sentido de ser celoso de la Torá. Eso también es reafirmado por el término obrero. El estudio puede ser laborioso, requiere diligencia para comprenderla, y no una mera lectura de 8 minutos al día. Como un obrero que está allí, que tiene que poner a lo mejor ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. No podemos saltarnos pasos, no podemos pretender entender todas las cosas de una, paso a paso, paso a paso. Vamos edificando y con diligencia trabajando también para aprender la palabra y manejar y dominar la palabra de verdad con precisión. Regularmente nuestros textos en español traducen el término griego, manejar con precisión o trazar bien la palabra de verdad, pero la palabra original en griego representa ahí lo que sería cortar rectamente. Hacer un corte recto, preciso, una incisión correcta. Puede aludir a cortar o trazar un camino derecho, como cuando se corta una tela en línea recta para que las piezas se puedan unir de manera apropiada. Es un corte preciso, ni más ni menos. Trazar bien y saber hasta dónde llegar, hasta dónde exigir al otro, hasta dónde llega mi límite,
¿Hasta dónde yo puedo retornar? Todo eso. ¿Hasta dónde, cierto, yo puedo comprometerme? ¿Hasta dónde yo practico? ¿Hasta dónde no? Y el Eterno quiere que aprendamos a trazar en cada situación, en cada festividad. Cada festividad tiene sus leyes. Cada Shabbat tiene sus leyes. Cada práctica que tenemos tiene sus leyes. Cada momento en que vivimos hay alguna Torah, algún mandamiento, una mitzvah que está allí. Y lo ideal es que sepamos trazar bien. Esto se hace ahora. Como un buen abogado, ¿no? Esto acá, esto va aquí. Esto se interpreta así por esto y tal cosa. Ah, pero la escritura dice esto y esto. Ok, eso es trazar bien. Para eso necesitamos empaparnos de ella. Si no interpretamos la palabra de Dios correctamente, no se parecerá a la verdad de Dios que intencionalmente expresó en las escrituras. Más bien será una verdad de cada uno. Una verdad propia. Una verdad finalmente personal. Y no una verdad divina. Supraterrenal, supraespiritual, que está por sobre nosotros. Cuando nosotros nos interpretamos bien y no entendemos bien, finalmente son nuestros propios deseos los que imperan y los que hablan, ¿cierto?, hacia los demás. Debemos manejarla con precisión en lugar de torcerla y sacarla de contexto, para que diga lo que nosotros queremos que diga. Es decir, no tenemos que forzar la Biblia. Hermanos, la Biblia no se fuerza. La Biblia se explica por sí sola. Si la Biblia tiene contradicciones, sepa usted que la misma Biblia se explicará. Si hay una contradicción, más adelante verá que hay alguien o que en un momento se trata de aclarar aquel punto. Por ejemplo, la misma fiesta de Shemini Atzeret no aparece en algunas secciones como en el libro de Barim, por ejemplo. No aparece el libro de la festividad de Shemini Atzeret. Aparecen los 7 días, pero después aparece en otro texto. Y después, ¿cierto?, se explica, ok, esto debe entenderse de tal y tal manera. Entonces, se explica por sí sola, no hay que defender la Biblia. La Biblia se explica por sí sola. No necesita defensores, sino personas que sepan trazar bien la palabra, la escritura. Esto es algo importante porque uno de repente, si alguien habla mal contra la Biblia, a lo mejor puede exaltarse. ¿Qué es lo que requiere el Eterno de nosotros? ¿Que nos molestemos, nos disgustemos porque alguien habla mal contra la Biblia? O que al contrario, si nosotros sabemos bien interpretarla, le podemos decir a esa persona, pero tú estás juzgando mal la Biblia, tú piensas que la Biblia es esto y esto otro. Por ejemplo, la gente que dice que no, es que la Biblia no dice cosas científicas, está equivocada en esto y en esto otro. ¿Pero acaso la Biblia es un libro científico? No lo es. La Biblia no es un libro científico. La gente no puede interpretar la Biblia como algo científico. Es un relato, son historias, es enseñanza, es instrucción, mandamiento, doctrina. No nos va a explicar la ley de la relatividad en la Biblia. No ese es el punto. Entonces, a veces la gente juzga muy rápido y por eso tenemos que saber trazar bien y buscar y saber la intención con la que se nos habla allí. ¿Y cuál es la intención? Es mostrar un reflejo de nosotros mismos. Así que debemos saber trazarla bien. ¿Para qué? Porque muchas veces las interpretaciones erróneas llevan a herejías, falsas religiones. Y en la historia ha habido muchos lobos rapaces, como la misma escritura dice. Mucha gente que apoderándose de esto, engaña, roba, se apodera de dinero, de tantas cosas, ¿no? Finalmente hace tanto daño por creerse dueños de la verdad. Por eso les digo, la Torá, la Biblia se explica por sí sola. No hay que defenderla, hay que saber trazarla, interpretarla, reflexionar sobre ella, darla a entender. También recordemos que tiene 2000 años y más. No es fácil de entender. Por eso requiere que nosotros podamos transmitirla como embajadores. ¿Ya? Si las personas siguen enseñanzas humanas equivocadas, pueden ser conducidas por caminos desviados, pensando que siguen la verdad. Por eso es importante. Por eso es importante saber trazar la escritura, interpretar, darle el corte preciso. Seamos celosos, persistentes, intensos, fervientes y dedicados en nuestros estudios de las escrituras. Con esto hemos concluido este estudio, reflexionando, ¿cierto?, sobre el final,
como nos dice ahí, que tenemos que ser celosos de la Torá, saber que es nuestra. La Torá es la novia, es nuestra novia. Por eso tenemos que atesorarla, tenemos que cuidarla. En el caso para el hombre, ¿cierto? Que le llamamos novia. Por supuesto que para la mujer también es como su novio, el comprometido, el prometido, ¿cierto? El que cuidamos, el que celamos para bien, no para mal. Por eso les digo que no hay que defender, se defiende por sí sola. Lo que sí tenemos que hacer es resguardarla, cuidarla, que sea bien entendida. Ser persistente, insistente, intenso, ferviente, con intención de estudiarla y dedicarnos también a ella. Como dice la Mishnah, vuelve y revuelve en ella porque todo está en ella. Y no te apartes de ella, hazte viejo en ella, porque todo está en ella, finalmente. Vuelve y vuelve y vuelve a la Torá, porque no tienes cosa mejor que ella. Vuelve y vuelve a ella. Revuélvela, dale vuelta, léela de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, por arriba, por abajo, como ha hecho el pueblo judío. Letra por letra, palabra por palabra, frase por frase. Y descubrirás, ¿cierto?, también muchas verdades. De esa manera, diligente realmente podemos desarrollar y poder trazar bien la Torá, la escritura. Ya así que el Eterno pueda darnos también a través de su Ruach HaKodesh una correcta percepción y trazado de la Torá a través de su Ruach HaKodesh para encontrar el Ruach, ¿cierto?, de la Mikra, de la escritura, no solamente la letra. Amén, que el Eterno les bendiga.